Vamos a ver el tema de geometría en el plano y empezamos viendo que es un sistema de referencia. Un sistema de referencia en el plano consta de dos rectas perpendiculares, como por ejemplo estas que lo estoy dibujando, que se llaman ejes de coordenadas o ejes coordenados. Estas rectas se cruzan en un punto, este punto, que se llama origen de coordenadas y es el punto cero. Al eje horizontal se le llama también eje de abscisas o eje de las X, y el eje vertical se le llama eje de ordenadas o eje de las Y. Y en general a todo el sistema de referencia se le llama sistema de coordenadas. En un sistema de referencia representaremos cualquier punto mediante dos números, que serán las proyecciones de ese punto sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, este punto, le voy a llamar un P mayúscula, si lo proyecto sobre el eje de las X, y tengo aquí la cuadrícula, y si lo proyecto sobre el eje de las Y, y tengo aquí la cuadrícula, fijaros que sobre el eje de las X me ha dado el punto 3 y sobre el eje de las Y me ha dado el punto 4. Pues este punto será el punto 3 de las X y 4 de la Y. Por lo tanto, cualquier punto siempre se representa por dos números, por ejemplo en este caso era el punto 3, 4, y esos dos números equivalen siempre primero a la proyección sobre el eje de las X y después a la proyección sobre el eje de las Y. Estos puntos se llaman coordenadas del punto. Y recordad, siempre pondremos primero la X y después la Y. Vamos a dibujar unos cuantos puntos para ver si lo entendemos mejor. Dibujo un sistema de referencia. A ese sistema de referencia le voy a dar una escala. Por ejemplo, las cuadrículas siempre tienen que ser del mismo tamaño. Yo lo estoy haciendo aproximadamente. Si yo quiero representar, por ejemplo, el punto 2, 2, para representarlo tendré que buscar el 2 de la X, fijaros que de la X tiene una coordenada 2, que sería este de aquí, luego buscar el 2 de la Y, que estaría aquí, y luego ver dónde se cortan. Fijaros cómo prolongo las rectas, y este punto de aquí sería el punto P, 2, 2. Imaginaros que tenemos otro punto, que por ejemplo ahora le voy a llamar A, el punto A menos 1, 4, tenemos que hacer exactamente lo mismo, buscar el menos 1 de las X. Fijaros, el menos 1 es negativo, así que en lugar de ir hacia la derecha iremos hacia la izquierda y el menos 1 se encontrará aquí. Y ahora el 4 de las Y. El 4 de las Y es este punto que acabo de marcar. Si esto vemos dónde se cruza, tendremos el punto este de aquí, que será el punto A, menos 1, 4. Imaginaros que tenemos otro punto, por ejemplo, el punto B, menos 2, menos 6. El punto menos 2, menos 6, fijaros que tiene de componente x menos 2, así que en el eje de las x voy a marcar el menos 2, que es este de aquí. En el eje de las y voy a marcar el menos 6, fijaros que el menos 6 va para abajo, 1, 2, 3, 4, y hago dos rayitas más, 5, 6, sería este de aquí. Y voy a ver dónde se cortan. Si prolongo, siempre paralelo a los ejes, tengo este punto de aquí que sería el punto B. Veamos otro punto, por ejemplo, el punto C, 4 menos 3. Sería, fijaros, 4 de las X, que esto sería el punto que os acabo de marcar ahora, y menos 3 de la Y, que esto sería este punto de aquí. Así que si veo dónde se cruzan estos puntos, tendremos el punto C, este de aquí. Y esto no es más ni menos que la forma de dibujar puntos en un plano. Pero hay algunos puntos que suelen ser más conflictivos, que son los puntos que se encuentran sobre los ejes. Veamos algunos ejemplos. Si por ejemplo tengo el punto D menos 4, 0, sería menos 4 de la X, que fijaros que es este que estoy marcando ahí, y 0 de la Y. ¿Qué significa 0 de la Y? Fijaros, este es el 1, el 2, el 3 de la Y, este es el menos 1, menos 2, menos 3, y el 0 de la Y, ¿cuál es? Este de aquí. Por lo tanto, el punto menos 4, 0 será este punto de aquí. Lo voy a marcar y este punto de aquí será el punto menos 4, 0, que es el punto D. Si por ejemplo tenemos el punto E, 1, 0, fijaros será 1 de la X, que es este que estoy marcando, y 0 de la Y lo que nos dice es que volvemos a estar aquí. Por lo tanto, el punto 1, 0 será este de aquí, que lo voy a marcar y sería este de punto, el punto E. Fijaros que todos los puntos que están sobre el eje de las X son de la forma algo cero, es decir, que tienen la segunda componente siempre cero. Serán cualquier número, coma cero. Veamos algún punto más.
por ejemplo, el punto F03. Fijaros que la componente x es 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues fijaros que x sea 0 quiere decir que estamos aquí, porque este sería el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3 de la x. Así que el 0 de la x, lo repito, es este de aquí. ¿Y el 3 de la y? Pues el 3 de la y, que lo tenemos marcado aquí, sería este punto de aquí. Por lo tanto, el punto F03 es este punto de aquí. Veamos otro punto, por ejemplo el punto G, 0 menos 2. El 0 menos 2 sería 0 de las x y menos 2 de la y. El menos 2 de la y está aquí, pues este sería el punto G. Lo voy a marcar en rojo, 0 menos 2. Y fijaros en este caso que todos los puntos que están sobre el eje de las y, todos estos de aquí, son de la forma 0 algo. Y por último nos quedaría ver el último punto que no hemos visto, sería el punto origen de coordenadas. Este punto que lo estoy marcando aquí, que es donde se cruzan los dos ejes, lo que habíamos dicho que se llamaba origen de coordenadas, es el punto 0 de la x y 0 de la y, y se designa con la letra O de origen. Y así tenemos ya todos los puntos. Pero fijaros en otra cosa. Si tenemos un sistema de referencia, voy a dibujarlo. Siempre en el sistema de referencia hay que poner el nombre de los ejes, X e Y. Fijaros que este sistema de referencia lo que está haciendo es dividir el plano en 4 partes iguales. Esta primera parte, esta segunda parte, esta tercera parte y esta cuarta parte. A estas partes se les llaman cuadrantes. El primero sería este, primer cuadrante. El segundo siempre van en sentido contrario a las agujas del reloj o sentido antihorario. Este sería el segundo cuadrante. Este sería el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Y quiero que os fijéis en una cosa. Los signos de los puntos en cada cuadrante varían. Fijaros, el punto P que estaba en el primer cuadrante es 2, 2. Tanto la x como la y es positiva. Lo voy a poner de esta forma para que lo entendáis. Más, más. Eso quiere decir que la x es positiva y la y también es positiva. Pero miremos un punto del segundo cuadrante. Por ejemplo, teníamos el punto A y el punto A, fijaros, era menos 1, 4. La x es negativa y la y es positiva. Así que en el segundo cuadrante tendremos que la x es negativa y la y es positiva. Será por lo tanto menos más. Un punto del tercer cuadrante sería este de aquí, el punto B, que si nos fijamos es menos 2, menos 6, y ambas, la x como la y, son las dos negativas. Por lo tanto, si lo escribimos será negativa la x y negativa la y. Y por último, los puntos del cuarto cuadrante, como por ejemplo el punto C, si lo miramos aquí es 4 menos 3. Fijaros que la x es positiva y la y es negativa. Y si lo ponemos, esto sería la x positiva y la y es negativa. Y esto es importante porque esto determina en cada cuadrante los signos que van a tener las coordenadas de nuestro punto. Y si dibujáis algún punto que no se atenga a estas reglas, pues seguramente os habréis equivocado y lo habréis dibujado mal. Vamos a continuar con la definición de vector. Un vector no es más que un segmento orientado que tiene un origen y que tiene un final. Por ejemplo, si yo tengo dos puntos, por ejemplo aquí el punto A y aquí el punto B, si yo uno esos dos puntos mediante un segmento, y acordaros que un segmento no era más que un trozo de recta, y a esto le doy una orientación, y la orientación puede ser que vaya de A a B o que vaya de B a A, y eso lo daré con una flechita. Por ejemplo, si va de A a B pondré la flechita de esta forma. A esto se le llama vector. El vector se designa con una letra minúscula, generalmente la letra V, y se le pone una flechita encima para denotar que es un vector. Y en este caso, este vector también se le denomina vector AB, porque es el vector que va del punto A al punto B. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, los puntos A1, 2 y el punto B, 3, 4, voy a dibujarlos. Para eso me dibujo un sistema de referencia. En el sistema de referencia sabéis que siempre tenemos que poner el nombre de los ejes, X e Y. El punto A1, 2 sería este de aquí. Lo voy a poner aquí. Y el punto B3, 4 sería este otro de aquí. Este sería el punto B. Pues si ahora 1 de A a B, tendré el vector que es AB, que va de A a B. Pero veamos en realidad qué es este vector. Este vector es el vector que va desde A hasta B.
¿Y cómo va desde A hasta B? Pues para ir de A hasta B se desplaza 2 unidades a la derecha y luego 2 unidades hacia arriba. A eso se le llaman componentes del vector y diremos que las componentes de este vector, que le habíamos llamado v o también le habíamos llamado vector AB, serán 2, 2. Siempre en la primera componente podemos el movimiento en horizontal. Si se desplaza hacia la derecha será positivo y si se desplaza hacia la izquierda será negativo. Y en la componente segunda pondremos el componente vertical. Y esto es bastante lógico, porque el horizontal corresponde al eje de las X, el vertical corresponde al eje de las Y, y ya sabéis que en un punto siempre la primera coordenada correspondía a la X y la segunda a la Y. Pero esto no lo vamos a hacer siempre así, es decir, dibujando y viendo cuánto se mueve hacia la derecha y cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda. Se puede hacer de otra forma. El vector v o AB lo podemos calcular también restando las coordenadas de los puntos B y A, es decir, haciendo B menos A. Si yo cojo el punto B, que acordaros que era 3, 4, porque lo teníamos aquí, ahora cojo el punto A, que era 1, 2, y lo resto. Para restar dos puntos simplemente se resta el primer elemento con el primero, que sería 3 menos 1, 2, y el segundo elemento con el segundo, 4 menos 2, también 2. Y fijaros que tenemos el vector v, que nos da lo mismo que cuando lo hemos calculado anteriormente. Fijaros, aquí nos da 2, 2 y aquí también 2, 2, pero hecho de una forma un poco más matemática y sin tener que dibujar.